la ABC, ¿no? De agua, biodiversidad y cambio climático. La Semarnat se ha reestructurado. Muchos de los principales proyectos en México tienen que someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Mira, hay una mejora con respecto al sexenio pasado, pero todavía estamos en miras de pues, continuar mejorando estas prácticas, mejorar una ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional con la gestión del agua en México. Hay que revisar con cuidado para precisamente no colisionar con otros derechos, ¿no? En materia de biodiversidad, pues también hay retos importantes. Hay muy poco presupuesto, prácticamente menos de 10 pesos por cada hectárea. En el tema de cambio climático, hay un mandato de descarbonización. Tanto Pemex como la CFE puedan transitar en ese camino de descarbonización. El título 24 en materia ambiental del TEMEC pues sea para que se plantee una revisión hacia mecanismos de protección al ambiente, una COP muy cargada hacia la parte de adaptación, pulso a la economía circular, por ejemplo, como política, ¿no? De obligaciones en certificados de energías limpias, ¿no? La diversificación de la matriz, y otro es la descarbonización del sector eléctrico. Las empresas se involucren y se interesen por tener mecanismos robustos en materia de sostenibilidad, con todo y que hay algunos incentivos en la ley también, incentivos desde fiscales. Una empresa tiene un sistema de compliance ambiental o que las empresas revisen estas políticas para incurrir en cualquier tipo de, por un lado, sanción administrativa quizá. Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Estamos con el maestro Carlos del Razo Ochoa, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, AC-AMIA. ¿Cómo estás, estimado Carlos? Mi querido Pedro, muchas gracias por el espacio. Un gusto estar aquí contigo. Muy bien, excelente. Bien, estimado, Carlos, te preguntaría, digo, esto todo va de cara al Congreso Nacional de Impacto Ambiental, digo, próximamente va ante su Congreso, y pues ahora sí que me gustaría que le diéramos un adelanto a las audiencias que gustaban asistir, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿dónde se encuentra México en materia ambiental? Si tú tuvieras un diagnóstico. Y algunos indicadores dicen que lo que no se mide no se puede arreglar, entonces, por favor, si me ayudas. Sí, muchas gracias, Pedro. Pues justo, o sea, empezaría un poco tratando de comentarles el panorama general, sobre todo de, uno, el instrumento de evaluación de impacto ambiental, que es nuestro principal objeto de trabajo y de estudio, ¿no? En la asociación, y también un poco el contexto general de la gestión ambiental en México, ¿no? Que mucho tiene que ver con los proyectos también de energía, tanto, digamos, en hidrocarburos como en el sector eléctrico. En esencia, lo que ha ocurrido en estos últimos, vamos a decir, 12 meses de nueva administración federal es que la Semarnat se ha reestructurado, ¿no? Y ha ahora publicado un nuevo reglamento interior. Volvió a tener tres subsecretarías, que era como lo venía haciendo desde antes de 2018. Y también, obviamente, ha tratado de abatir el rezago que ha tenido en materia de procedimientos de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Esto es importante porque muchos de los principales proyectos en México, y de hecho, más allá digamos, los principales sectores, como decía, el energético incluido, pues pasan por ese procedimiento. Entonces, lo que sea que se nos pueda ocurrir que es de gran calado, tiene que someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, minería, tratamiento de residuos peligrosos, cualquier parque industrial que tenga actividades riesgosas o manejo de ciertas sustancias, cualquier proyecto prácticamente costero, ¿no? Inmobiliario, turístico, etcétera, acuacultura, etcétera. Todo eso tiene que pasar por este procedimiento. Entonces, digamos que el abatimiento del rezago sí resulta bastante relevante hasta en términos de inversión y desarrollo y progreso en todas estas áreas, ¿no? Eh, Ha ocurrido, sí, una mejora significativa, aunque todavía hay varios expedientes que siguen sujetos a esa, digamos, a esa resolución.
Y en ese sentido, pues hay un área de oportunidad, ¿no? Tanto para la propia autoridad, pero también nosotros como, digamos, como asociación, porque básicamente nosotros aglutinamos a los principales consultores ambientales en esta materia y también hay miembros que son empresas o que también tenemos en algún otro orden de magnitud académicos en diferentes instituciones públicas y privadas y funcionarios públicos también algunos. Entonces, como asociación, pues, digamos, establecer los criterios y las buenas prácticas que se necesitan para progresar tanto en una, digamos, revisión más exhaustiva, completa y adecuada, que permita precisamente que estos procedimientos prosigan en su cauce normal y como debe de ser, y también pues para facilitar medios de capacitación que tiendan a lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos decir de manera muy resumida que hay una mejora con respecto al sexenio pasado, pero todavía estamos en miras de pues continuar mejorando estas prácticas, mejorando estos procedimientos, ayudarle a la autoridad en la medida en que podamos y sea también lo institucionalmente, digamos, adecuado como asociación civil y y bueno, pues en ese sentido creo que esa sería como una película general, ¿no? Al menos en este tema puntual del instrumento. Así es. Pues sí, ahora sí que, bien como dices, pues hay avances. Pero bueno, en este tema, digamos, pues, digamos, bien como comentabas, son tres puntos importantes: el agua, la biodiversidad y el cambio climático, que son pues, los temas claves, ¿no? De alguna manera. Claro, Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las mayores preocupaciones y qué urge atender? Obviamente uno como usuario común y corriente dirá que hay problemas por todos lados, pero bueno, no es como el especialista que nos diga, cómo lo ve. claro. Pues mira, justamente también la AMIA, la asociación, siguiendo esta lógica de, digamos, atender esta gran agenda ambiental del gobierno federal, que es la agenda ABC, ¿no? De agua, biodiversidad y cambio climático. Estamos preparando estas sesiones que también tienen expertos que, de nuevo, vienen tanto de la práctica privada como del propio gobierno. Hay justo un curso precongreso el 21 de octubre, con la participación, por ejemplo, de Conavio, que es bastante relevante para estos Así efectos, es. lleva toda la política de biodiversidad en el país. En la que pues precisamente queremos plantear cuáles son las principales problemáticas en estas materias, pero también aportar, digamos, ideas e insumos relevantes para las soluciones. En materia de aguas, pues vemos que hay también una gran inquietud de reformar al respecto en dos sentidos. Está ya un mandato bastante añejo que tiene el Congreso de la Unión de sacar una ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional en materia de derecho humano al agua, ¿no? Y a su acceso adecuado, suficiente, salubre, etcétera, ¿no? Em, y eso, bueno, se ha venido pospuesto por las legislaturas anteriores porque ese artículo fue reformado en el 2012. Entonces, claro que hay una inquietud de no solo normar esa parte, digamos, del acceso al agua, que sería un uso público, público urbano, sino también ya, digamos, incidir en los varios aspectos que tienen que ver hoy en día con la gestión del agua en México, particularmente el régimen de concesiones, que es como opera actualmente la Conagua para dotar de ciertos volúmenes de aguas nacionales a diferentes sectores, incluido la industria, y de nuevo aquí es relevante también para el sector energético. Entonces, bueno, hay discusiones muy importantes sobre, por ejemplo, estos nuevos proyectos de reforma de ley de aguas nacionales, particularmente uno que se dio a conocer hace poco, a inicios de este mes, hace unos días, de hecho, y que pues pretende cambiar todo el régimen de concesiones, empezando por eliminar, por ejemplo, las transmisiones de volúmenes entre particulares, que es algo que, bueno, pues hoy en día sí está permitido por la ley. Entonces,
eso obviamente es un cambio de paradigma muy importante y que pues hay que revisar con cuidado para precisamente no colisionar con otros derechos, ¿no? De las Sí, empresas especialmente claro. y pues inversiones ya de mucho tiempo y de gran calado, ¿no? En materia de biodiversidad, pues también hay retos importantes. Está el tema de, obviamente, incrementar la protección de las áreas naturales protegidas, que, pues, como sabemos, el presupuesto de la CONAM, la entidad pública que se dedica a supervisar estas áreas, ha sido mermado, ¿no? Y hay muy poco presupuesto, prácticamente menos de 10 pesos por cada hectárea al año, que es Sí, es un poco. presupuesto bastante raquítico. Y además de eso, pues hay todavía planes de manejo de estas áreas naturales que no han sido publicados. Muchas otras formas también de fortalecer la protección a la biodiversidad en México es, obviamente, fortaleciendo las capacidades institucionales de gobiernos locales e incluso municipales, que ciertamente la federación no es la única encargada digamos, mandatos en materia de biodiversidad, y, bueno, desde luego, atendiendo a diversas disposiciones de la Convención sobre Diversidad Biológica, que también tocaremos en el Congreso. Y por último, en el tema de cambio climático, en esta, digamos, agenda tripartita, Ujú, pues hay mucho que comentar y también que incide de manera importante en el sector. Hay un mandato de descarbonización, obviamente, ujú, y esto sí, ya lo hemos platicado aquí en los foros que ustedes han tenido a bien organizar en Factor Energético, que es precisamente un plan ya de transición energética que ahora con este concepto de planeación vinculante, pues ujú, cobra mayor relevancia, ¿no? O sea, porque sí, sí necesitamos poner mucha atención en cómo sería la forma de trazar estos nuevos instrumentos de ruta crítica, estrategia, etcétera, que se plantean en las disposiciones de la ley del sector eléctrico y ahora en el nuevo reglamento del sector, para que precisamente pues tanto Pemex como la CFE puedan transitar en ese camino de descarbonización, al tiempo que también necesitamos seguir incrementando la diversificación de la matriz energética hacia fuentes renovables o al menos energías limpias, como todavía las podríamos considerar. Entonces, hay ahí muchos retos. Tenemos, por supuesto, el Acuerdo de París. Viene la COP ahora en Brasil, en Belén, ujú, y pues todavía hay ciertos cuestionamientos acerca de la forma en la que estamos, digamos, planteando como dice el Acuerdo de París, incremento en las ambiciones de la ujú, reducción de emisiones como país, ¿no? Entonces, todo eso obviamente incide en los proyectos que normalmente asesoramos y pues tenemos que estar muy pendientes de cómo evolucionan estas políticas y también de coadyuvar en precisamente esta adecuada implementación. sí. No, yo creo que ahora sí que es uno de esos sectores que tienen mucha chamba. Ahora sí que los retos son muy importantes. A nivel país, pues cada quien va a su ritmo, pero digo, también están estos tratados, internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, de los que tiene México, digamos, cómo va ese cumplimiento y cuáles son los desafíos que si nos puedes adelantar un poco, finalmente también es parte del Congreso, creo que ahí se va a abundar, pero si nos puedes ir adelantar un poco, por favor. Sí, claro. Justamente lo interesante del Congreso va a ser que vamos a tener una revisión por, digamos, si no por tratado internacional individualizado, al menos sí por grandes temas en la agenda internacional. Y, y ese va a ser un muy buen punto de partida porque lo que pretendemos también es generar una masa crítica que sea relevante para las consultas que recientemente se han abierto en preparación a la renegociación del TEMEC, ¿no? Al menos desde, obviamente, la perspectiva ambiental, lo que queremos es que
de haber una revisión, por ejemplo, del capítulo 24 en materia ambiental del TEMEC, pues sea para que se plantee una revisión hacia mecanismos de protección al ambiente mucho más robustos, ¿no? De los que ya se han planteado. Entonces, por eso el Congreso va a ir, digamos, abordando cada grupo de tratados o de temas relevantes en materia de biodiversidad. Ya lo mencionaba un poco, el convenio de diversidad biológica es fundamental, eh, así como sus subsecuentes protocolos. De la mano de eso también es importante en México el convenio Ramsar o la Convención Ramsar sobre la protección de humedales y concretamente en el caso de México, pues de manglares. Y pasando ya más bien a una agenda de cambio climático, pues la revisión del Acuerdo de París, un poco también qué ha habido post-París y una revisitación, quizá con algunas reflexiones importantes de qué lecciones tenemos que aprender de Kioto, ¿no? Y de su Ujú. fracaso o aparente fracaso. Entonces, todo eso se va volviendo relevante también, como decía, porque en ese caso en particular de cambio climático va a ser justo antes de la COP, aquí digamos, en las Américas o en la región latinoamericana, que siempre tiene un énfasis muy distinto que las últimas COPs que fueron en Egipto y en Abu Dhabi, ¿no? Entonces, Sí. obviamente tienen otro énfasis, otro enfoque, los países anfitriones son petroleros, en la redacción de los convenios, pues defienden ciertas hasta diría que ciertas afirmaciones sobre el tema de descarbonización, lógicamente, o sea, los países en este tipo de ejercicios y de reuniones de las partes, pues también ven por sus intereses, ¿no? Entonces, creo que ahora va a ser una COP muy cargada hacia la parte de adaptación también, a diferencia de otros, por supuesto, están las agendas de mitigación, ¿no? Está muy fuerte también el tema del sistema de comercio de emisiones, que creo que es una coyuntura también para que de nuevo aquí en México replanteemos el echar a andar ya el sistema de comercio de emisiones, que es algo que tenemos pendiente en términos de la Ley General de Cambio Climático, gracias a una reforma que fue derivada de París también, precisamente, Sí, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente hacer esta revisitación todos estos instrumentos y ver de qué forma están impactando en la política, pues en la política ambiental, pero en realidad en el desarrollo de proyectos ya en una escala mayor. sí, Y bueno, pues esa es un poco la idea del ejercicio, ¿no? así es. Pues sí, digo, bien como dices, los países se mueven en función de sus intereses y bueno, creo que es pertinente y bueno, América pues tiene sus particularidades, ¿no? Digamos, ¿no? Si Claro. ves su matriz energética, pues es una matriz energética verde. América Latina, si lo ves en un todo, cada quien con sus particularidades. Y bien como es, los países americanos tienen otras necesidades. Quizás pueden ellos ofrecer toda la parte de la compensación, entonces ahí es donde necesitan ver cómo se puede hacer. Entonces, sí, sin duda que creo que tiene que ver mucho con los intereses. Y bueno, pues de cara hacia el futuro, pues viene la COP30, viene la revisión del TEMEC del próximo año, que sin duda va a tener sus retos interesantes. Ahora, mi estimado Carlos, hoy digamos, el gobierno federal tiene su agenda ambiental, el sector privado también tienen sus esfuerzos, las empresas en particular, ¿están alineadas? Al ¿Qué? menos están más alineadas que antes, ¿no? Lo cual creo que eso es positivo, ¿no? Siempre, digamos, volver a la senda de la especialización en materias tan técnicas, tanto como es la energía como la parte ambiental, requieren de mucho conocimiento especializado. Así Y es, honestamente sí da gusto que en varias direcciones generales, en varias subsecretarías, ni se diga las cabezas del sector, de los sectores,
pues ya hay obviamente mucho más conocimiento previo de ambos sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí hay un entendimiento común entre, obviamente, las necesidades del sector privado con lo que debe hacer también el gobierno, ¿no? Digamos, orientando la política pública. Desde luego, todavía hay, digamos, muchos temas en los que se requiere mucho mayor, vamos a decir, cooperación, sincronización, entendimiento, y prácticamente casi que podríamos ir revisando tema por tema. Está obviamente pendiente el impulso a la economía circular, por ejemplo, como política, ¿no? Eh, que ahí creo que se está aún desde la parte del gobierno, si bien haciendo algunos esfuerzos loables con este tema de los polos de desarrollo, también apoyados con una sección de economía circular o con una lógica de economía circular, y está por ahí pendiente en una de las cámaras el dictamen de ley aprobado previamente por diputados, falta por senadores, la Ley General de Economía Circular. eh, Todavía, inclusive esa ley preaprobada, que me parece que no va a salir finalmente, al parecer se va a devolver para una, digamos, integrar un nuevo proyecto más robusto. em, Necesita, digamos, tener una visión mucho más integral, ¿no? En ese caso en particular, pues sí conviene, digamos, darle un enfoque de prevención y de lógica de ecodiseño y obligaciones en materia del inicio, digamos, del ciclo productivo, y no solo que sea una ley un poco más redundante con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por ejemplo, ¿no? Sí, Que es lo que parece. Entonces, ahí creo que se tiene que meter mucho más la Secretaría de Economía, por ejemplo, y como ese, pues muchos otros temas del energético ligado a lo ambiental también ni se diga. Hay muchísimos otros temas que se pueden seguir de nuevo alineando, sincronizando. Creo que sí valdría la pena ver un replanteamiento del tema de el sistema de comercio de emisiones que ya mencionaba también hace rato, a la luz también de obligaciones en certificados de energías limpias, ¿no? ujú, Ciertamente son dos cosas que se mueven en paralelo y atienden a objetivos distintos. O sea, uno es la diversificación de la matriz y otro es la descarbonización del sector eléctrico. claro, Pero tienen muchos traslapes que sí es necesario alinear para que verdaderamente podamos, como dices, tener una mayor sinergia entre sector público y sector privado. así Entonces, es. hay muchos temas, sin duda, y, pues trataremos de abordar los más posibles. De hecho, en el Congreso tenemos una mesa precisamente sobre transición energética. Van a estar colegas, por ejemplo, de la CONUE, y también ex funcionarios de la CONUE y también de CFE. Entonces, creo que va a ser también un apartado interesante en Interesante, el Congreso en ese sentido. así es. Sí, digo, finalmente uno como un, como un ciudadano común y corriente, de pronto escuchas, hay sobreexplotación de mantos acuíferos, ¿no? O sea, muchos mantos están estresados, ya no hay para dónde. Por eso te decía qué tan en está el gobierno con el sector privado, porque eso tiene que ver. Si queremos hablar de biodiversidad, bueno, hay unas zonas sobreexplotadas, están desapareciendo especies. Este, en la parte de cambio climático es algo un poco similar, ¿no? Entonces, como que hay un punto que dices, bueno, ¿cómo se junta gobierno y sector privado para sumar? Porque finalmente, pues es una problemática que está ahí y a veces parece que nada más, pues le dan a tole con el dedo a la gente común y corriente, ¿no? O la gente común y corriente no lo entiende, ¿no? ¿No? Y esto te lo comento porque finalmente, pues también hoy escuchamos palabras como sostenible, sustentable, pero también está el tema de greenwashing, ¿no? Es esta forma de querer engañar o de engañar al ciudadano común y corriente. Y entonces
pues por muchos eso que le metan los grandes estudiosos y los grandes ambientalistas, pues quedamos como que pareciera que todo queda igual, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar, digamos, al respecto, por favor? Y un tema muy interesante que, por ejemplo, la Unión Europea sí se ha tomado muy en serio respecto de por sí la Unión Europea, digamos que eh, allá el enfoque también de derechos humanos está muy orientado a la protección del consumidor, ¿no? Entonces, cualquier intento o conato de engaño hacia el consumidor respecto a cómo se está representando un servicio, un producto, etcétera, parte de cualquier empresa, pues es bastante castigado, ¿no? Son muy severos en ese sentido. Hay una directiva europea precisamente en materia de reporte Ujú, de sostenibilidad y greenwashing, o para la prevención del greenwashing. Entonces, creo que aquí obviamente nos falta desarrollar mucho más esa parte. Eh, Te diría que, pues sí, indudablemente vamos como un paso atrás, ¿no? Eh, eh, unos tres, yo Quizá, creo. pues sí, quizá más, que es de entrada que a las empresas se involucren y se interesen por tener mecanismos robustos en materia de sostenibilidad, políticas al respecto y por tanto ya acciones concretas en sus diferentes, digamos, cadenas de valor, ¿no? Que obviamente va a ser muy distinto la política que pueda tener, por ejemplo, una empresa de consumo, vamos a decir, refresquera, por ejemplo, bueno, ya una de servicios o una de manufactura, ¿no? Pero digamos, todavía estamos en ese punto de, con todo y que hay algunos incentivos en la ley también, incentivos desde fiscales, por las deducciones aceleradas o amortizaciones para equipos en materia de protección al ambiente, o bien también algunos beneficios que se tienen cuando una empresa tiene un sistema de compliance ambiental o gente dedicada al cumplimiento ambiental dentro de la empresa, se considera como atenuantes para una posible sanción económica en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, o bien tener certificaciones ambientales como el de Industria Limpia, etcétera. Estamos todavía en el punto de que precisamente casi que lo incorporen a sus prácticas y lo hagan, o al menos que digan que lo hagan. Ya, ya luego podríamos pasar a ese segundo punto que bien comentas. Cuando dicen que lo haga, que lo hacen, realmente confirmar qué tanto sí hay una reducción sustantiva en el impacto ambiental de su cadena de valor o acciones verdaderamente, digamos, legítimas que sí les permitirían emitir ese tipo de mensajes, ¿no? Ya al público en general, sin que sea algo, digamos, erróneo, equivocado. Hay algunas disposiciones en materia de publicidad engañosa, ¿no? Que ayudan en la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero todavía son, digamos, supuestos mucho más, estándares mucho más estrictos que para nada se parecen a lo que ya están implementando en Europa. Sí, Entonces, sin duda tenemos ahí un camino por andar, pero yo creo que eventualmente llegaremos ahí, y sí será importante, obviamente, que las empresas revisen estas políticas para incurrir en cualquier tipo de, por un lado, sanción administrativa quizá, pero creo que más importante aún, pues incurrir ya en una falta que sea más de carácter reputacional, ¿no? Que eso es a final sí. de cuentas lo que más impacta a las marcas. Bueno, creo que es importante este tipo de congresos, ¿no? En este caso, yo creo que y iniciativas como la institución que tú representas, pues pues ahora sí que para ir avanzando, ¿no? Bien, como dices, para ir alineando agendas, para ir poniendo puntos importantes, las urgencias, dónde están los retos, y ver cómo se avanza un poco más rápido. Entonces, pues ya finalmente me gustaría preguntarte, pues, que nos abundes un poco más de este congreso que yo creo que está muy interesante, el Congreso Nacional de Impacto Ambiental 2025,
Y bueno, que pues haga la invitación formal para las audiencias, si me haces favor, Carlos. Brevemente comentarles, Pedro, que el Congreso tiene un formato muy, digamos, muy interesante porque tenemos las principales conferencias magistrales, que son cuatro a lo largo del Congreso. Tenemos a Rodolfo Lassi, por ejemplo, ¿no? Que es una autoridad en la materia. Tenemos a Eduardo Vega, que fue director de la Facultad de Economía, pero de temas precisamente de economía ambiental y es quien dirige el Comité Universitario para la Sustentabilidad, que ha estado muy involucrado en la organización del Congreso. Y diferentes personalidades también, tanto de gobierno como de academia e iniciativa privada ya en las mesas de análisis, todos ellos, digamos, expertos muy, muy probados en sus materias, que yo creo que nos van a dar una gran visión sobre todos estos temas, ¿no? Y todo eso lo tenemos, digamos, en el programa matutino y inicio del vespertino. Posteriormente, ya en la tarde de los 3 días y una parte de la mañana del viernes, tenemos lo que llamamos mesas paralelas, que son ya una revisión de temas y de proyectos mucho más aterrizados a la práctica y que ahí mismo los participantes del Congreso tuvieron oportunidad de inscribir o registrar ponencias y carteles que son precisamente de temas muy particulares, pero que son igualmente ricos, digamos, para quienes practicamos temas en industrias que son reguladas por estas materias. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo alguien habla de el programa de monitoreo de mamíferos en los proyectos eólicos, ¿no? Y cómo han sido exitosos y qué fallas hubo en otros proyectos, ¿no? Eh, por otro lado, alguien que habla de su experiencia en proyectos mineros y una buena implementación, etcétera, ¿no? Y como eso, pues varios ya casos de estudio que son muy, muy interesantes. Y para rematar, tenemos un programa social en el Congreso. El miércoles 22 de octubre hay un cóctel de bienvenida para todos los congresistas y es un gran espacio para también el intercambio, el networking, que es muy importante, como sabes, en nuestra industria y también en este tipo de sectores, ¿no? Que son de nicho. Y el viernes una comida de clausura igualmente, ¿no? Entonces, es un programa muy balanceado y bueno, pues esperamos obviamente ver a todos nuestros amigos por ahí, saludarlos y seguir estas conversaciones que son muy, muy valiosas, ¿no? Así es. Así es, mi estimado Carlos. Pues sí, yo creo que va a ser un congreso muy interesante. Yo creo que es un buen punto, considerando viene la COP30, viene la revisión del TEMEC. Y bueno, creo que los retos están ahí. Yo creo que los retos están ahí, bien como comentas, el tema de la economía circular, los temas hídricos, cambio climático, la biodiversidad. Sin duda que son temas clave para un país como México, tan grande y tan importante, con esta diversidad que tenemos y también con los retos que tenemos por sacar adelante. Pues bien, estuvimos con el maestro Carlos del Razo Ochoa, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Estimado Carlos, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Pedro, y a tu audiencia y un saludo a todos. Gracias.